Hola, feliz sábado. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Me alegra. A ver, en la clase pasada estuvimos hablando, en la reseña pasada estuvimos hablando acerca de las variedades o los tipos de Biblias que hay entrecomillado. No es que hay diferentes tipos de Biblias, sino diferentes traducciones y diferentes códices o, ¿cómo decirlo para que me entiendan? Libritos, pedacitos, trozos de la Biblia regados en otros idiomas antiguos y cada uno de estos, digamos que puede o no tener una que otra diferencia, que a la hora de traducirlas o de construir una Biblia en base a ellos, pueden hacer que tengan un sentido distinto en algunas partes, o que algunos traductores, algunas Biblias, descarten trozos de la Biblia, descarten incluso capítulos, versículos enteros de la Biblia en favor de uno u el otro. Y vimos que aun cuando los textos más antiguos, que son precisamente los que vienen con esas pequeñas, ¿cómo lo diríamos? Em, Daños que traen la idea de que Jesús no era tan divino, de que no era precisamente Dios en la tierra o que no se encarnó completamente o tantos otros versículos que quitan la divinidad de Jesús o los castigos eternos. Todas estas traducciones se basan en códices muy antiguos, los cuales se consideran más válidos precisamente porque son los más viejos. Pero como estudiamos la clase pasada, que sea algo muy viejo no significa que sea lo mejor, porque ya incluso en el tiempo de Pablo, Pablo escribía y decía que algunos enviaban cartas como si fueran de ellos o que tergiversaban la palabra de Dios. Entonces, encontrarse un texto antiguo no significa que este sea el verdadero. Muy por en cambio, el Textus Receptus, que era el que se pasaban los cristianos de mano en mano, de uno a otro, digamos que tiene cierto peso porque cuando uno agarra todas las diferentes Biblias o traducciones que se han hecho o estos códices regados por todo lo que es el área bizantina o demás y los compara unos con otros, separados por un montón de años, siglos enteros, siguen diciendo lo mismo, o sea, comprueban uno que el otro estaba bien, porque si uno lo tiene y el otro lo tiene, y significa que el original también lo tenía. Entonces, dejando eso de lado y hablando de las Biblias, podemos decir que, por ejemplo, la Reina Valeria 1960 está más basada en el Textus Receptus, mientras que las versiones más modernas, como la nueva versión internacional, están basadas en esos textos antiguos. Y comparamos textos con textos y vimos que, y pues no es broma, o sea, le quitan la divinidad a Jesús, quitan castigos, ya no se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, no se habla de el homosexualismo como tal, sino que se traduce como prácticas de prácticas perniciosas. Entonces este tipo de traducciones, hey, pues es normal el pensar que una persona normal se confunda con qué creer o qué no creer, o que aparezca, por ejemplo, un testigo de Jehová y diga, mira, es que Jesús no era Dios, y se le presente con la versión internacional, y ahí, pues la versión internacional va a defender ese punto porque precisamente los textos antiguos defendían ese punto, que Jesús no era Dios. Pero al mismo tiempo, si agarramos esa misma versión internacional y usamos textos de todas partes, usamos toda la Biblia en general, nos vamos a Isaías, nos vamos a Jeremías, nos vamos a toda la Biblia en general, nos vamos a dar cuenta de que aún así la Biblia, con todas esas modificaciones y engaños que le han hecho, sigue demostrando que Jesús es Dios, sigue demostrando el castigo eterno, sigue el castigo futuro, el juicio de Dios, sigue demostrando todas las doctrinas que nosotros podríamos creer o que vienen en la Reina Valeria 1960 o en el Textus Receptus, siguen ahí. Por más que lo intenten dañar, igual la Biblia como que se autorrepara, se cura a sí misma. Y eso nos lleva a la siguiente parte, el siguiente ismo, el siguiente movimiento de estos que estamos estudiando, que nacieron en el siglo XIX, parte de ese humo que salió cuando se abrió el pozo del abismo con todo ese montón de demonios que salieron de allí. Y del que vamos a hablar hoy es acerca del espiritismo. Y yo sé, así hemos hablado, incluso aquí en esta página de YouTube tenemos varios videos acerca del espiritismo.
Pero es que el espiritismo es algo más grande de lo que la gente cree. El espiritismo no simplemente es, uy, un espíritu chocarrero y mira, Gasparín, no. Es algo mucho más grande. Está metido en casi todas las áreas, no solamente de áreas paganas, de áreas mundanas, de religiones que no son cristianas, sino incluso en el cristianismo mismo. Entonces, vamos a empezar leyendo esto. Vamos a leer Apocalipsis 18:9. Y dice lo siguiente. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ellas cuando vean el humo de su incendio. ¿Por qué les leo esto? Esto es más adelante, todavía no hemos explicado quién son estos reyes o quién es esa ramera de la cual ellos lloran porque fue destruida o con la que fornicaron. Lo que yo quiero que ustedes pongan atención aquí no es que entiendan esto porque vamos a estudiarlo más adelante en otras reseñas a futuro. Pero de momento lo que quiero que vean es que los reyes de la tierra fornican con esta mujer en pecado, con esta iglesia en pecado, porque una ramera, eso es lo que significa una mujer en adulterio, simboliza a una iglesia contaminada. eh, Fornican con ella y lloran por ella y lloran o se lamentan del incendio que le acontece. Pero son los reyes de la tierra, o sea, son los príncipes, los más poderosos, los más grandes de la tierra lloran. Significa que estos hombres sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaban mal, sabían el pecado que estaban cometiendo, sabían de qué lado se estaban poniendo, pero por placeres, por deleites, por las cosas que obtenían de esta ramera, estaban dispuestos a estrechar lazos con esto que sabían que estaba mal. O sea, los líderes del mundo, no digo que todos, no estoy diciendo que mira, tu presidente o que la Asamblea Legislativa o el Senado, no, no, yo estoy hablando de que los reyes de la tierra, aquí como los pone la Biblia, o sea, los más poderosos, los que están hasta arriba, los que controlan el mundo, de una u otra forma se benefician de este pecado, de este sistema, del vínculo que tienen con Satanás y saben que es así. Ese es el punto importante. Ellos saben que es así. Y lo interesante es que si ustedes se van a Apocalipsis 9:6, y eso ya lo estudiamos, dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y cuando uno lee eso, lo que parece es como que ellos están intentando suicidarse, pero no es que se están suicidando, no es que ellos quieren saber acerca de la muerte en ese sentido. El término buscarán en el original lo que significa es una búsqueda intelectual. Ellos quieren saber acerca de la muerte, quieren saber acerca de lo que hay más allá de la muerte, de lo que simboliza la muerte, estudiar acerca de la muerte. Eso es el espiritismo precisamente. Es una búsqueda intelectual acerca de lo que hay más allá de la vida y de la muerte. Y lo interesante es que dice que huirá de ellos, o sea, no van a alcanzar ese conocimiento. Y es precisamente porque el espiritismo digamos que es una treta de Satanás, es un engaño de los más fuertes que existen, porque estos hombres se ponen del lado de demonios, del lado de seres que se supone que tienen poder, del lado donde reciben riquezas y beneficios, gloria, fama, honra. Pero lo interesante es que están engañados en el sentido de que creen que a lo que están adorando es algo distinto. Ellos creen que están adorando a espíritus, ellos creen que están adorando a demonios muy sabios que les enseñan, extraterrestres, lo que ustedes quieran, como lo quieran poner. Pero el punto es que ellos creen que están adorando a estos seres poderosos que les están trayendo conocimiento y los están dejando en alto. Y esa es la parte en la que son engañados. No son engañados en el hecho de que tienen que hacer maldades, no son engañados en el hecho de que están pecando, no son engañados en el hecho de que son seres sobrenaturales. En la parte en la que están engañados es que ellos creen que van a ganar. En la parte en la que ellos están equivocados o engañados es en la parte en la que creen que estos seres de hecho tienen un lado, digamos que bueno, o les van a dar una recompensa, que ellos están poniéndolos como iguales y no que simplemente son unos peones. Y eso es lo que los lleva a querer estudiar acerca de esto, de la muerte, del más allá. Lo interesante es que tenemos algo como eso incluso en la Biblia, en el pueblo de Israel. Personas que estaban en el poder y secretamente adoraban demonios, adoraban seres ocultos, adoraban seres sobrenaturales o deidades paganas,
sin que el resto del pueblo lo supiera, sino que lo hacían en sus cámaras secretas. En Ezequiel 8:9 tenemos, por ejemplo, que dice: me dijo luego, entra y ve las maldades, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptil y bestia abominable, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Esto está hablando del templo. Dentro del templo de Jerusalén, donde se supone que adoraban a Dios, los 70 ancianos más importantes, los que lideraban al pueblo de Israel, estaban adorando a reptiles y bestias abominables, estaban adorando ídolos y quién sabe qué clase de rituales hacían, porque todos estos rituales siempre tienen alguna relación con una práctica de asesinato, de homicidio, una práctica sexual corrompida, o sea, quién sabe qué clase de rituales son los que estaban rindiéndole honor, y lo hacían dentro del templo de Dios. Mientras que el pueblo normal creía que ellos estaban haciendo algo bueno, agradable y lindo, o que estaban sirviendo a Dios, o como ustedes lo quieran ver, por debajo de la mesa ellos dentro del templo estaban adorando a todos los reptiles y todos los seres demoníacos que pudieran haber, todas las deidades malvadas que Dios había prohibido. Y lo hacían en secreto, porque la Biblia así es como lo está poniendo, en sus recámaras, dentro, de forma secreta. Y es que precisamente de eso se trata el espiritismo. El espiritismo enseña que esto es para los elegidos, que aprender estas cosas no es para todo el mundo, sino solamente para aquellos que alcanzan la iluminación, aquellos que pueden establecer contacto con el otro mundo, aquellos que están ungidos o que son mejores que los demás. Y por esto mismo es que ellos llegan a conocer acerca de lo que hay más allá. Y yo divido el espiritismo en tres tipos. Está el espiritismo del paganismo, el antiguo, el que estaba en todas las religiones paganas, en donde se hacían rituales más que nada de homicidio, se practicaba el sacrificio humano, el sacrificio animal, prácticas sexuales muy feas. Si no me creen, busquen el templo de Isis en los egipcios. En el templo de Isis hay un montón de figuras grotescas en términos de depravación sexual, pintados o cincelados en paredes, retratos que hacen que los libros o las películas de esa clase de hoy en día parezcan una tontería. Estos tipos eran en serio muy, muy asquerosos en esa área. Y el paganismo precisamente es lo que traía. Usted por medio de estas prácticas llamaba la atención de sus dioses, y sus dioses entonces le otorgaban a usted bendiciones, beneficios, conocimientos especiales. Los seres del otro mundo o el alma que se liberaba, usted podía alcanzar el más allá. El faraón era una reencarnación de Osiris que resucitaba en la forma de Horus en la tierra, y era el dios Sol, el gran Ra. Y lo vemos incluso en el relato de Moisés. En el relato de Moisés hay actos sobrenaturales que se manifiestan cuando Moisés llega y Dios le da el milagro de tirar la vara y convertirla en serpiente. Los magos del faraón también lo hicieron, o sea, ellos agarraron sus varas, las tiraron y se convirtieron en serpientes. No fue un timo, no era un títere de serpiente o un muñequito, no, no, eran serpientes, o sea, habían demonios ahí que utilizaron sus habilidades, sus poderes para engañar al público. No digo que hayan hecho una serpiente de verdad, estoy diciendo que parecía como si fuera una serpiente. Frente al ojo humano era exactamente igual. La única diferencia es que la serpiente que lanzó Moisés devoró a las otras dos. Y así esos magos también imitaron la sangre en el agua, aunque en una muy, muy menor cantidad. Imitaron otros milagros que Dios había hecho hasta que llegaron a uno en el que ya no pudieron, cuando Dios manifestó a las pulgas y a las moscas. Eh, y es que estos tipos tenían cierto nivel de, entre comillas, poder, y es porque recibían asistencia de demonios. Y eso es lo que las personas a veces no entienden. Hay una gran cantidad de demonios a nuestro alrededor, y esos demonios no es que ayudan a estas personas a hacer esos milagros, es que los utilizan para engañar a otros por medio de esos milagros. Y eso era el paganismo, y en ese tipo de espiritismo encontramos de todo. Encontramos la necromancia, que es utilizar los muertos, cadáveres o cosas de los muertos para poder hacer, para recibir poder y poder hacer encantamientos, brujerías,
amarres, hechizos de todo tipo, o leer el futuro por medio de las runas y tirar los huesos. En fin, casi todo el tipo de paganismo ya nosotros lo conocemos, el horóscopo que abrimos cada vez en el periódico y vemos, o que aparece alguien en un programa de televisión diciéndolo, eso es parte del paganismo, eso es parte del espiritismo antiguo. Y hasta cierto punto es válido, o sea, es cierto, no les estoy diciendo de que sea simplemente un timo, es que esas cosas son ciertas. Lo que pasa es que hay demonios por detrás de la mesa que están llevando los hilos, que están jugando como de titiritero. El otro tipo de espiritismo es uno más moderno y yo lo denomino espiritismo religioso moderno. El espiritismo religioso moderno es el que tiene más interacción con el cristianismo y vamos a hablar acerca del derramamiento del espíritu para los pentecostales y el orar en lenguas, y no quiero que nadie se me ofenda, no estoy intentando ofender a nadie, pero vamos a tocar esos temas y les voy a demostrar bíblicamente que muchas de esas manifestaciones, si no todas, pues no son bíblicas. No digo que no sean reales, son reales, pero no van de acorde a la Biblia. Puede ser una manifestación, o sea, en el caso de, por ejemplo, Job creyó que el fuego que había caído sobre su casa era enviado por Dios, pero en realidad fue fuego de Satanás que descendió del cielo, porque hay momentos en los que Dios le permite a Lucifer y a los demonios hacer manifestaciones milagrosas muy grandes. Y tenemos aquí eventos que les van a erizar el cabello de cada parte de su cuerpo, desde manifestaciones de demonios que aparecen fingiendo ser Cristo hasta manifestaciones de personas con poderes fuera de lo normal guiados por demonios. Y por último, del que vamos a hablar hoy es acerca de la teosofía. Y pongo teosofía simplemente porque este resume este tipo de espiritismo. Este tipo de espiritismo enseña algo muy simple. Este tipo de espiritismo fue llevado a cabo, la teosofía como tal, por una señora llamada Elena Blavatsky. Esta señora, que es de la misma época que la hermana Elena G. de White, ellos son contemporáneos, vivieron en el siglo XIX más o menos, siglo XIX, XVIII, ya casi entrando al siglo XX. En ese periodo de tiempo en donde precisamente salieron todas estas ideologías de las que hemos venido hablando, es que esta señora se puso a escribir. ¿Y en qué consta esta teosofía? O sea, si ustedes se fijan en el logo, van a ver el uróbulo, esa serpiente que se muerde su propia cola. Van a ver la suástica, que es esa cruz nazi. Esa no era como tal una cruz nazi, eso es del budismo. Hitler la utilizó a su favor, pero es budista. Van a ver la estrella de 6 puntas, la estrella de David, que está encerrando el símbolo de Ankh egipcio, y arriba tienen un símbolo del hinduismo. Am, y es que esto lo que enseña no es en sí una religión como tal, sino la suma de todas las religiones. Por eso es que viene ese logo ahí de esto no es, perdón, de que hay la religión más alta, la religión que está por encima de todas las demás, es la verdad. Pero, ¿cuál verdad? Y es que estas personas hicieron algo muy interesante y lo vienen haciendo desde hace bastante. Esto también se puede llamar secretismo. No porque sea secreto, sino porque es una religión que enseña la suma de todas las otras religiones. Y es que lo que hacen es comparar religiones. Por ponerles un ejemplo, en estas imágenes hay un montón de religiones. Tenemos religiones hindúes, budistas, tenemos religiones egipcias, babilónicas, en fin, de todo lo que ustedes, sumerias, de todo lo que ustedes quieran. Y en todas esas religiones está la diosa madre, con el dios hijo, con esos símbolos del sol, con la figura de la maternidad, el hijo que es el Mesías que viene a salvar a todos, y ahí podemos incluso meter al catolicismo y a cierto tipo de cristianismo, porque presentan el mismo modelo. Si ustedes lo notan, todas estas religiones se parecen mucho. Todas tienen una especie de Mesías. Si nos vamos a cualquier religión, todas tienen un tipo de Mesías y como que todas se unen o se parecen en alguna manera. Y lo interesante es que estas religiones no deberían de parecerse. O sea, no es factible que una religión egipcia, que está metida allá, casi chocando con África y Europa, tenga una relación o tenga un parecido tan grande
con una religión como la japonesa, que son unas islas perdidas allá en Asia. No es factible que la religión se parezca tanto. Y lo interesante es que sí lo hace. Se parece muchísimo a la religión. Casi todas las religiones han adorado al sol, a la luna y a las estrellas. Casi todas las religiones han adorado a la diosa madre, como la diosa que da dádiva, que sería la tierra, la naturaleza, esa dios Gea, el planeta Tierra, por así decirlo. Casi todas las religiones tienen ese Mesías o una especie de enviado que va a salvar a todos o que busca proteger a todos o que guía a todos o que reina sobre todos. Casi todas tienen alguna relación con ciertos tipos de animales muy en particular, ganado o vacuno más que nada, la adoración al becerro, la adoración a ciertos animales inmundos, la reencarnación, el generar vidas una detrás de otra, reencarnándose, la inmortalidad del alma, un cielo y un infierno. Casi todas las religiones se parecen y es que esto es lo que hace que estas personas como Elena Blavatsky hablaba de una religión que es la verdad. Ellos lo que creían es que todas estas religiones se basaban en una verdad real, que todas simplemente eran un extracto de la verdad, como cuando usted agarra y ve, digamos que una escena del crimen, y usted está viendo un accidente y usted está del lado norte, otro está del lado norte, otro está del lado sur, otro del oeste, otro del oeste, y cuando le preguntan a los cuatro testigos, uno vio una cosa, el otro otra, el otro otra, el otro otra, y cada uno de los cuatro vio cosas diferentes, pero todas se parecen porque estaban viendo el mismo evento. Pues eso era lo que más o menos ella creía, que todas estas religiones en realidad están hablando de una única religión verdadera, simplemente que todas son vistas desde una posición diferente. Y esto la lleva a creer que todas las religiones son un camino para la verdad, que todas las religiones paganas, que todas estas verdades que hablaban de buscar más conocimiento, de obtener más sabiduría, de saber cada vez más acerca de la muerte y de lo que hay más allá, te lleva a un punto en el que usted realmente encuentra la verdad absoluta. Y eso lleva al siguiente punto acerca de esta teosofía, y es lo que conoceríamos como un Cristo cósmico, lo que sería como un líder religioso. Tenemos a Buda, tenemos a Horus, lo que ellos consideran a Cristo, como lo consideren, eh, y todos estos se supone que son en realidad seres que lograron alcanzar, entre comillas, esa iluminación, que lograron llegar hasta ese nivel más allá de lo que se puede entender, más allá de lo que realmente es. Y si ustedes se ponen a analizar esto y lo ven así nada más, digamos que ustedes por un instante se quitan de la cabeza todo lo que saben de la Biblia, todo lo que saben acerca de demonios, de ángeles, todo lo que pudimos haber visto ya en estas reseñas que hemos dado en estos videos o todo lo que hayan aprendido, y solo de golpe le presentan esto, usted va a ver que hay algo muy raro. O sea, de verdad no se deberían de parecer, de verdad aquí hay algo muy extraño. Las historias incluso se parecen muchísimo, los sacrificios se parecían y los rituales se parecían muchísimo. La forma en la que buscaban poderes, entre comillas, por medio de sus hechicerías y por medio de la búsqueda de los muertos, se parecían muchísimo y estaban separadas por grandes distancias y siglos de diferencia. Entonces, ¿cómo es que se parecen tanto? Como si hubieran de verdad esos seres guiando a las personas para que conocieran acerca de eso, para que supieran acerca de esa verdad. Y eso lleva a las personas como Blavatsky o como ciertos grupos de personas, incluso países enteros, por ejemplo, Japón es secretista. Japón, cuando rezan, le rezan a todos los dioses, le rezan a Buda, a Mahoma, le rezan a Buda, a Jesús, a todos. Y les lleva precisamente a esto, estos tipos de engaños, las personas que son me imagino que ustedes han topado alguna vez con este tipo de personas. Las personas que creen en los Anunnakis y en los extraterrestres y en seres que vinieron y construyeron las pirámides y todo este montón de personas. Y es porque hasta cierto punto ellos tienen argumentos para hablar porque de verdad es algo muy raro. De verdad es muy raro que tengan cierto tipo de conocimientos los humanos en diferentes áreas del planeta y no se conocían, o que tuvieran la misma religión, o que se parecieran tanto, o que creyeran en lo mismo, estando separados o incluso encerrados, aislados completamente por siglos de otras civilizaciones y aún así siguen pareciéndose mucho. Pero, ¿por qué es que pasa esto? Es sencillamente, y la Biblia nos lo explica,
porque en el planeta Tierra nosotros no estamos solos. Nosotros no somos simples seres humanos andando sobre la faz de la Tierra. De hecho, nosotros somos la minoría en este planeta. La raza humana con sus 7.000 millones de habitantes es la minoría. Aquí lo que más hay son ángeles, tanto ángeles buenos como ángeles malos. Y los ángeles malos ciertamente han guiado a la raza humana desde la antigüedad hasta la modernidad, enseñándole una y otra vez lo mismo, porque es el mismo engaño. Satanás no es como que se inventa un engaño nuevo con cada pueblo que aparece. Es el mismo engaño. Los demonios hacen la misma táctica y enseñan lo mismo. Les enseñan a adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Les enseñan una versión tergiversada del Mesías que iba a venir. Les enseñan una versión tergiversada del sacrificio que tenían que ofrecer en la antigüedad. Les enseñan una versión tergiversada acerca de la salvación, del más allá, del cielo. Les enseñan un infierno triste y donde las personas van a arder por toda la eternidad, aun cuando en la Biblia no dice nada acerca de eso. Y obviamente las religiones se van a aparecer a causa de estas circunstancias, porque de verdad sí hay seres que guían los pasos de la humanidad. Y lo tenemos en la Biblia una tras otra vez. Les pongo un ejemplo. Cuando estamos en el relato de Daniel, dice que Gabriel vino a hablar con Daniel y que había pasado varios días junto con Gabriel y Miguel, junto con el príncipe de Medo-Persia, luchando y confrontándose contra los demonios que habían ahí para convencer al rey de Medo-Persia para que hiciera algo en particular o para que no hiciera algo en particular. Y eso significa que habían un montón de demonios ahí, porque si no, ¿para qué va a venir incluso el mismo Jesús, el mismo Miguel? Porque Miguel significa el que es como Dios es, o sea, era Jesús. Solo Dios es como Dios es. Eh, Incluso para que viniera Jesús digamos que, a suavizar el corazón del rey de Medo-Persia para que iniciara toda la obra de la reconstrucción del templo y que empezaran todas estas profecías. Eh, Han habido demonios que han guiado los pasos de las personas. O sea, literalmente tenemos la manifestación de Satanás que fue enfrente de Jesús a intentar tentarlo. Tenemos los demonios que posesionaron al Garaneo en el tiempo de Jesús, y que después salieron y se metieron en los cerdos para hacerlos despeñar por el acantilado para que Jesús no pudiera predicar ahí por las pérdidas económicas que eso representaba para ellos, que se enojaran con Jesús por eso. Tenemos muchas manifestaciones de demonios en la Biblia. Tenemos la manifestación de la pitonisa en el tiempo de Saúl, que se supone hizo traer a Samuel de las profundidades del infierno para que hablara con Saúl, fingiendo ser Samuel. Tenemos la manifestación de la misma serpiente que se le apareció a Adán y a Eva para tentarlos en el Edén. O sea, los demonios han estado ahí constantemente. La construcción de la Torre de Babel no fue idea de la raza humana que, uy, qué bonito construir una Torre de Babel. Y adoremos ahora a un hombre como si fuera un dios, a Nimrod. No, no fue precisamente idea de los hombres. Los demonios han estado seduciendo a la raza humana y guiándolos. Por eso es que la Biblia dice que nuestra batalla no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de los cielos. Entonces, contra huestes y potestades. Entonces, estos demonios han guiado a cada una de las religiones hasta el punto en el que todas se parecen muchísimo. Y esto provoca que este tipo de personas como Elena Blavatsky se confundan tanto. Y el problema no termina ahí. El problema es que esta clase de cosas las creen las personas más poderosas sobre el planeta Tierra. O sea, yo no les estoy hablando de personas de bajo nivel. En la siguiente reseña vamos a hablar acerca de esta parte, vamos a hablar acerca de la masonería, vamos a hablar acerca de los líderes del mundo, del poder que tienen y cómo influencian al mundo. Pero yo quiero que ustedes se lleven esta idea en la cabeza. Cuando se encuentren con personas que hablan acerca de esto de espiritismo, de poderes ocultos que pueden levitar, sacar su alma, proyectarla astralmente o alcanzar el nirvana, conseguir el tercer ojo, hacer amarres y hechicería, yo creo que ustedes entiendan que lo que ellos están diciendo es absolutamente cierto. Es verdad que esas manifestaciones milagrosas pueden suceder. Es verdad que las religiones se parecen un montón y que parecen ser guiadas por seres sabios y de entendimiento más allá de nosotros, por seres sobrenaturales. Es verdad que seres sobrenaturales pueden hablar con hombres, como con Elena Blavatsky. Y cuando ella se refiere, por ejemplo, a la iluminación de Lucifer
porque Lucifer es el que trajo la verdad a los hombres y les dio iluminación en el Edén, porque lo que ellos buscan es conocer más, no importa cuál tipo de conocimiento sea, puede ser el conocimiento del bien o el mal, porque lo que quieren ser es como Dios es. Y lo que yo quiero que ustedes se lleven a la cabeza es que todo esto es cierto, pero al mismo tiempo es falso. Ellos no están moviendo cosas con la mente, ellos no están levitando, ellos no están proyectando su alma y viajando por el tiempo y el espacio, ellos no están recordando vidas pasadas como tales. Parece que es así, igual que las serpientes en el tiempo de Moisés parecían serpientes, igual que Samuel cuando fue llamado por la pitonisa parecía Samuel, pero en realidad no lo es. En realidad son demonios que lideran, guían la mente de las personas para engañarlas por estos medios. Y es muy fácil utilizar la lógica y el razonamiento para comprobar que es así. Saúl solamente tenía que oír las palabras que Samuel estaba dando y reconocer que ese no era Samuel. Samuel nunca le hubiese dado palabras de desaliento o de maldición de esa clase. Cada vez que Samuel habló contra Saúl y le dijo que su reino ahora ya no sería de él, sino que sería de otro, y todas esas amonestaciones que le dio, todas iban dirigidas a intentar hacer que él recapacitara y volviera por el buen camino. Todas tenían digamos que una vía de escape, todas tenían una forma de salvarse. Pero las palabras del Samuel que hizo llamar la pitonisa, que era un demonio en realidad, solo son de condenación. Lo que hicieron fue que él se deprimiera tanto que quisiera suicidarse. O en el caso de espíritus que se le aparecían a estas personas, lo que hacen no es guiarlos a la Biblia, no lo hacen guiarlos a un razonamiento bueno, a una moral buena. Lo que hacen es literalmente apartarlos de una buena moral y guiarlos hacia un deseo de inexistencia o un deseo de muerte. La reencarnación es un buen ejemplo. La reencarnación, los hindúes llegan pensando que reencarnan vida tras vida y que la siguiente vida aprendieron y son más elevados que la vida anterior y que dependiendo de lo que hayan hecho en su vida anterior, la siguiente va a traer sus castigos o beneficios, y eso significa que cada vez usted va a ir mejorando. Y yo les hago la pregunta, ¿y dónde está esa mejora? O sea, llevan, ¿cuánto? Más de 1000 años reencarnando una y otra y otra y otra vez según su ideología y según su religión. Y pues yo no veo mucho cambio, yo no veo que las personas mejoren. De hecho, actualmente la gente es más mala que en la antigüedad. Son más inmorales, más malos. Parece que no es así, pero en realidad el humanismo es simplemente de la boca para afuera. La realidad es otra. Tal vez ya no tenemos esclavos en la vida, ya no son permitidos, pero tenemos tráfico de trata de blancas, tenemos narcotráfico, tenemos, o sea, nosotros somos más malos que en la antigüedad, simplemente que fingimos ser buenos. Entonces con eso termino. Gracias por ponerme atención, gracias por oír. Diosito me los bendiga un montón. No quiero que se vayan con una mala idea. Sí es cierto que hay demonios, sí es cierto que hay seres que guían los pasos de la humanidad hasta cierto punto, pero también hay ángeles buenos, también está la mano de Dios y el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser guiados también a verdad y a justicia. Entonces, así como hay cosas malas en el mundo y también hay demonios que guían a mal, tenemos también seres buenos que nos guían hacia el bien. Simplemente hay que pensar de forma lógica, hay que pensar de forma racional, hay que ser, hay que pensar de una forma muy sencilla. Este tipo de religiones lo que enseñan es que el bien y el mal, igual que como lo dijo la serpiente en el Edén, tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos para que sean perfectos. De ahí viene el yin y el yang, ese simbolito como de un círculo con el bien y el mal, lo oscuro y lo blanco. Eh, ¿Qué tan lógico es eso? Piénsenlo. Si usan la lógica, todas las áreas del espiritismo, todas se basan en esta clase de cosas. ¿Qué tan lógico es la necesidad de la maldad? La maldad no es necesaria, la maldad no debería existir solamente el bien. La maldad, el bien no necesita que la maldad exista para existir. Entonces, solo tienen que pensar lógico y preferiblemente buscar la respuesta en la palabra de Dios. Entonces, Diosito me los bendiga y tengan un hermoso resto de sábado. Descansen.